Hola, buenos días. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta serie de conversaciones desarrolladas en el marco de la 48ª versión del Laboratorio de Emprendimiento Organizacional, más conocido como el LEO, de la Universidad de Santiago de Chile. Este ciclo de conversaciones se construye bajo la temática transversal, USACH, Formando Personas Transformando País, reflejando el compromiso de la universidad con la formación integral, la innovación y el impacto social. Mi nombre es Isidora Insunza y estaré acompañándoles en este espacio de diálogo, donde distintas invitadas e invitados compartirán sus aprendizajes, experiencias y miradas sobre el desarrollo profesional y los desafíos actuales de sus áreas. Hoy tenemos el gusto de conversar con Loreto Toro, psicóloga organizacional, psicóloga laboral con más de 15 años de experiencia en empleabilidad, desarrollo organizacional y asesorías laborales. Actualmente, Loreto se desempeña como coach de empleabilidad en LabLab, donde acompaña a personas que buscan nuevos caminos profesionales, ayudándolas a reconocer sus fortalezas, potenciar sus habilidades y reencontrarse con su propósito laboral. Con una mirada muy humana y cercana, Loreto destaca la importancia del autoconocimiento y la confianza durante los procesos del cambio laboral. Hoy queremos conversar con ella sobre su experiencia, su rol acompañando a otras personas y los desafíos que enfrentan quienes están en busca de nuevas oportunidades. Hola, muy buenos días Loreto. Gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado la invitación. Mi nombre es Gabriel Tapia y yo voy a ser el entrevistador el día de hoy. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Gabriel. Muchas gracias. Qué bueno. Pasemos a las preguntas. Ya, Loreto, con una trayectoria en empleabilidad y psicología organizacional de más de una década, ¿qué fue lo que la llevó a especializarse en este ámbito y qué es lo que la mantiene tan conectada con este trabajo el día de hoy? Mira, yo te diría que lo que me llevó a estudiar en realidad fue como circunstancial, porque yo estaba en el colegio y la verdad es que estaba bien perdida en cuanto a qué estudiar, ¿ya? Y me acuerdo que en tercero o cuarto medio me empezaron a pasar primero filosofía y también psicología. Y ahí yo dije, oye, como que esto en realidad me está gustando, parece que esto podría ser algo que yo podría desempeñarme. Ya, pero en primera instancia yo quería ser psicóloga clínica, ¿ya? Entonces ya, finalmente entré a la universidad, entré a la Diego Portales, pero en el transcurso de los años me fui dando cuenta que en realidad yo como que me involucraba demasiado con las dolencias de las personas. Y eso no me hacía bien, ¿te fijas? Entonces, finalmente en este camino de la universidad me fui tirando más para el lado organizacional y, bueno, yo partí trabajando primero que nada en todo lo que es selección, reclutamiento, después pasé a capacitación y desarrollo organizacional y al final llegué a lo que es empleabilidad como por las circunstancias de la vida, porque en realidad yo no lo andaba buscando. Ya como que postulé a una oferta que era de empleos públicos y bueno, me llamaron, quedé y finalmente así fue como llegué y me di cuenta que finalmente esto era una de las áreas que más me gustaba de lo que era psicología. ¿Ya? Lo otro que es bien interesante es que al estar trabajando ayudando a personas en temas de búsqueda de trabajo, de como yo también decía, autoconocimiento, uno se tiene que conocer mucho para poder buscar un nuevo empleo. Entonces, un camino que de repente limita mucho con lo que es la psicología clínica, porque hay gente que llega muy mal a buscar trabajo. ¿Te fijas? Hay gente que llega muy deprimido, gente que llega como con baja autoestima, porque piensan que ya no son capaces a lo mejor de ser visibles frente a las empresas. Entonces uno tiene que hacer un trabajo de empoderamiento con la persona y en el fondo que vaya volviendo a creerse el cuento para buscar trabajo. Entonces yo te diría que eso fue como lo que me motivó en realidad. Fue un camino que yo no lo tenía tan claro en un inicio, pero pucha, yo puedo agradecer a la vida que me fue llevando como por este camino, que yo ahora te podría decir que trabajo muy contenta, soy súper feliz en lo que hago actualmente. Ya, habló algo ahí de buscar trabajo. Ahí nos queremos detener un poco porque nosotros hemos escuchado dentro de nuestra comunidad estudiantil que los estudiantes sienten que lo que aprenden en la universidad no les basta a lo que le exige el mundo laboral. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales brechas que observan esta transición de la universidad al trabajo? Mira, yo creo que hay un problema en general con todas las instituciones educativas o con la mayoría, que es que en general es muy teórico
y el mundo laboral finalmente es muy práctico, ¿te fijas? Entonces, yo creo que las universidades e instituciones educativas, por una parte, debiesen partir, primero que nada, acercando más a los alumnos a lo que es la práctica real. Te fijas, no sé, haciendo talleres donde tengan que involucrarse a lo mejor en una prepráctica o X cosa que tenga relación con trabajar en alguna empresa o tener relación con organismos gubernamentales o cualquier instancia que en el fondo les permita ver como la realidad más como es, porque efectivamente, como dices tú, finalmente uno de repente llega al final de los estudios y es como un mundo nuevo, es como, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, de repente es como, chuta, yo creo que a lo mejor todo lo que estudié me va a servir, pero finalmente uno ve como, no sé, un puente tremendo que uno tiene que cruzar para que finalmente logres encontrar trabajo, o cuando ya encontraste trabajo, logres mantenerte dentro del mismo trabajo. Entonces yo creo que la brecha es también enfocarse no solamente en lo teórico, sino que en lo práctico y también en entregar herramientas a los alumnos de autoconocimiento, de saber en qué son buenos, en qué a lo mejor les falta desarrollar un poco, qué habilidades tengo yo para mostrarme como diferente frente a las organizaciones. Respecto a las habilidades que usted mencionó, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico de nuestras propias fortalezas y debilidades al momento de buscar un trabajo? Cosa de maximizar las fortalezas y aminorar las debilidades. Mira, yo voy a partir por algo que es una realidad. Uno nunca llega a la perfección. Ya nunca yo voy a llegar a decirte hoy, ya listo, estoy preparada, estoy perfecta para cualquier cargo, para cualquier empresa. O sea, en el fondo uno siempre tiene que irse reinventando y tiene que irse desarrollando. Pero yo creo que es muy bueno incluso partir desde antes de la universidad, o sea, a partir de cuando uno está en el colegio, haciendo uno mismo autoanálisis de qué es lo que yo tengo como cosas positivas, cosas que a lo mejor debería mejorar. De repente a uno le cuesta mucho hacerse un análisis uno mismo, ¿cierto? Entonces de repente es bueno poder preguntarle a lo mejor a personas que sean tus conocidos, amigos, familiares, compañeros del colegio, de la universidad, preguntarles cómo te ven a ti desde fuera, cuáles son las, no sé, pues las habilidades que ven en ti, o a lo mejor qué es lo que te faltaría mejorar. Y uno, eso, pedirse lo que sean bien honestos, sí, porque de repente la gente como que, no sé, pues dice, chuta, le voy a decir que es súper gruñón y se va a enojar. Y no, pues la idea es ser bien honesto y decirle que en el fondo esto es con un propósito de ayudarte. Y con eso yo creo que es un insumo súper importante para que uno también vaya tomando conciencia de qué es lo que uno tiene para entregar. Y desde ese punto también, por ejemplo, partiendo desde el colegio, uno puede pensar a lo mejor para qué es más bueno. ¿Te fijas? A lo mejor uno de repente tiene una idea de que yo soy bueno para cierta cosa, pero viene una persona de fuera y te ilumina, por decirlo de alguna manera, y te dice, oye, es que tú eres súper bueno escuchando a la gente. Y tú eso nunca lo habías visto porque ya lo tienes tan internalizado o intrínseco en ti que para ti es como parte de la normalidad. Pero que otra persona te lo diga ya viene como a darte mucha información de qué es lo mejor lo que podrías hacer. A lo mejor ahí tú nunca habías pensado, no sé, pues en estudiar psicología o X otra carrera que tenga más que ver como con las personas, y eso te puede a lo mejor abrir camino para pensar a lo mejor otras chances, ¿te fijas? De repente uno se cierra mucho, no sé, pues yo soy bueno para matemáticas, así que voy a estudiar ingeniería, o no, yo soy buena para leer, voy a estudiar sociología o derecho, ¿te fijas? Pero uno tiene que tratar de ir más allá. Y otra cosa que creo yo que sería súper buena es que de repente uno sea más proactivo como alumno, por decirlo de alguna manera, y tratar de contactar a gente que a lo mejor trabaje en ciertas áreas y tener una mirada desde fuera, ¿te fijas? Porque de repente uno tiene un preconcepto de una carrera que se ve en una malla curricular, pero a lo mejor es muy lejana a lo que uno en verdad vería en la realidad. Entonces usted dice que hay que ser autocrítico y escuchar a las demás personas desde afuera. Sí, porque yo te diría que eso es difícil hasta
el final de los días. O sea, no es como que yo te diga, pucha, ya, cuando uno entra a trabajar ya se autoconoce 100% y yo ya sé cómo soy. No. Uno va cambiando también y, por ejemplo, no sé, uno puede al salir de la U tener ciertas competencias, pero esto puede irse modificando a medida que yo voy teniendo distintos trabajos, distintos desafíos, a lo mejor... no sé, pues primero llego a un cargo como analista y después van viendo habilidades en mí y me van dando cargo a lo mejor de mayor responsabilidad. Entonces ahí tú vas a ir desarrollando probablemente otras habilidades como de liderazgo, qué sé yo, pero tú no vienes como con la habilidad de liderazgo probablemente desde que saliste en la U. Es cierto, sí, que hay gente que tiene más tendencia a ser mejor para algunas cosas y otros para otras cosas. Pero eso siempre va desarrollándose. Entonces, yo creo que el camino del autoconocimiento nunca tiene un punto final, ¿te fijas? Siempre uno tiene que estarse mirando. Bueno, ¿y usted qué opina de que cuando los egresados buscan su primer trabajo, ellos suelen cometer muchos errores, yo creo que debido a su falta de experiencia? Y desde su experiencia, ¿cuáles son las equivocaciones más frecuentes que cometen los estudiantes? Ya, yo creo que uno de los errores más frecuentes es tomar, 100% como el currículum tipo que de repente te da la U, como a mí por lo menos cuando yo estaba saliendo de la universidad, me dieron un formato de currículum que era horriblemente tedioso. Era extenso, fome. Entonces, de repente, más que guiarse tanto por lo que te dice a lo mejor tu institución, buscar información fuera de cómo tiene que ser un buen currículum. Por ejemplo, destacar tus habilidades, destacar tus prácticas o tus preprácticas. A lo mejor si trabajaste en la universidad en varios trabajos con equipos, a lo mejor cuál era tu rol en esos equipos, cómo te desempeñaste. Porque eso es lo que uno busca finalmente en la persona. Uno más que, bueno, hice el ramo de no sé qué, y este otro ramo. Uno busca más habilidades que algo tan teórico. Entonces, tratar de hacer un currículum que sea dinámico, que sea corto, conciso, pero con información clave para que la persona que está haciendo en el fondo la selección le llame la atención. Porque si el currículum ya no pasa la primera etapa, ya perdiste al principio. ¿Te fijas? Después uno va avanzando en los procesos y ya, por ejemplo, cuando llegas a la entrevista, ahí prepararse. O sea, no decir, hoy tengo una entrevista, no sé, pues el viernes y voy a ir y listo, y sin prepararse. Porque como que uno no sabe en realidad que tiene que prepararse para la entrevista y es como súper básico de repente, uno puede pensar, pero no. E incluso gente que nosotros recibimos en la Blab, que es gente, no sé, porque tiene muchos años de experiencia y muchos de ellos no saben cómo enfrentar los procesos, no saben cómo prepararse en las entrevistas. Entonces, lo más importante es que ustedes siempre tengan la oferta del trabajo y en base a esa oferta preparar siempre las entrevistas. Y no como que preparaste una y quedaste listo, no. Cada oferta es un mundo nuevo. Una oferta te puede pedir enfatizar en ciertos, no sé, por ciertas capacidades o ciertos conocimientos. Por lo tanto, van a ser distintos los enfoques que tú vas a tener que darle a cómo responder para esta entrevista, ¿ya? Y en la entrevista, tratar de mostrarse siempre propositivo, con buena disposición, sobre todo cuando uno está buscando los primeros trabajos o la práctica, porque finalmente hay muchas empresas que yo he visto que en las ofertas para practicantes y piden un montón de cosas. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo piden tantas cosas si en verdad estamos recién saliendo de la universidad? Probablemente no tengamos tanto conocimiento, tanta experiencia, entonces te piden muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Tiene que tratar de irse por el otro lado, por las habilidades. ¿Ya? Cuando uno va a una entrevista y tiene todos los conocimientos, pero la persona que va a ser tu jefe no tiene este feeling o esta buena llegada con la persona que está entrevistando, aunque te sepas todo, probablemente no te va a seleccionar. Porque uno busca a alguien con quien se lleve bien trabajando. Porque uno piensa, voy a estar todos los días trabajando con esta persona. Entonces tienes que enfatizar, ojalá, en que haya esa buena relación. De repente uno va a una entrevista y uno dice, chuta, la persona con que va a ser mi jefe me cargó, en verdad. Ahí mejor ni siquiera tratar de, no sé, de quedar en la entrevista porque a lo mejor esa relación no va a ser muy agradable.
A veces igual uno de repente queda en una empresa donde no tuvo mucho feeling, a lo mejor en la entrevista, pero después igual se va dando una buena relación. Ya, pero en general, como que esa primera visión que uno tiene en la entrevista con la persona que va a ser tu jefe, en general es cómo va a ser. Ya, así que eso, tratar de enfatizar como en las habilidades más blandas que uno tiene. Sí. Usted recién habló de las prácticas profesionales. ¿Usted cree que las prácticas profesionales ayudan a los estudiantes a buscar su primer empleo? Sí, así que ahí también yo el consejo que les daría es que cuando están buscando su práctica piensen bien dónde buscar la práctica, en qué cosa y pensar bien lo mismo que veníamos hablando anteriormente, para qué creo yo que soy bueno y qué es lo que me gusta. Porque de repente si haces una práctica en algo que en realidad no te gusta mucho o finalmente son puras tareas administrativas y no te permite desarrollar mayores habilidades o aprender, a lo mejor esa práctica no te va a servir mucho. Entonces, idealmente buscar una práctica que sea en verdad un aporte para tu carrera profesional que ya va a partir. Igual, dentro de la pregunta anterior me surgió una duda, y es que si bien uno tiene que llegar a una entrevista laboral de cierta forma mostrando sus habilidades, también es importante la forma en cómo uno las muestra, ¿o no? Porque si uno parece prepotente o algo por el estilo, podría afectar también el desarrollo de la entrevista, ¿no? Totalmente. Mira, en general, ese primer acercamiento que uno tiene con la persona, casi que ya te da el fondo el cómo va a terminar esta entrevista. Y lo que yo siempre les digo a todas las personas es que el lenguaje crea realidad. Ya el cómo uno dice algo puede ser lo mismo lo que uno está diciendo en el fondo, pero como lo dices, puede marcar una diferencia en que pasaste a la siguiente etapa o que te descartaron. Por ejemplo, yo antes también hacía orientación laboral a personas que estaban saliendo de la U o que estaban buscando sus primeros trabajos. Y yo le decía, por ejemplo, mira, si tú de repente en una entrevista te preguntan si tienes conocimiento en X cosa o manejas X cosa y no lo haces, no decirle de frentón, no lo manejo. Porque eso ya el tiro para mí es como chuta, que fome. A lo mejor mencionarlo de otra manera, a lo mejor decir, mira, si bien eso específicamente no lo he abordado, sí he hecho, y hablar de algo que sí esté en la línea y que sea cercano. Por ejemplo, a lo mejor te pueden preguntar, ¿manejas Power BI? Que es una cuestión que ahora en todas partes piden. Y a lo mejor yo no manejo Power BI, pero manejo SPSS o Excel. Entonces ahí yo lo que puedo mencionar es que si bien específicamente no tengo ese conocimiento, tengo la idea de hacer un curso pronto y además tengo habilidades para Excel y SPSS y a lo mejor otro software, y tengo muchas habilidades de aprendizaje y tengo toda la disposición para aprender. Entonces eso ya va a marcar una diferencia entre decir no lo manejo. ¿Te fijas? Mucho va en la actitud. Bueno, nosotros hemos tenido unos coloquios realizados por el Laboratorio de Emprendimiento Organizacional en la USACH y ha surgido algo clave con los expertos que hablamos, que eran Andrés Blake Pavés y Francisca Gaete Zúñiga. Ellos decían que hoy en día el título ya no basta y que las habilidades transversales marcan una gran diferencia de postular. Desde su experiencia, ¿cuáles son las habilidades transversales más importantes para que un estudiante acceda a un empleo? Ya, mira, yo creo que la principal, y que a lo mejor uno no le da tanto énfasis, yo creo que es la capacidad de adaptabilidad y flexibilidad frente a distintas circunstancias. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante, todos los días pasa algo nuevo. O sea, yo creo que nos dimos cuenta sobre todo cuando ocurrió el tema del estallido social y después la pandemia. O sea, todo el mundo tuvo que ser capaz de adaptarse a la nueva circunstancia de vida. Y había muchas empresas que no estaban preparadas. O sea, era como, chuta, ya no vamos a poder ir presencial, ¿qué hacemos? Y tuvieron que forzosamente abrirse a hacer cosas nuevas, a hacerlo todo online, a, no sé, enfatizar en aplicaciones nuevas que a lo mejor tuvieran para hacer videollamadas, hacer todo desde la casa, y no era algo imposible. Se pudo ver que sí se puede, y antes de eso todos decían que era imposible, que no se podía trabajar desde la casa. Entonces, la capacidad de adaptación es algo que siempre se va a mantener.
No va a haber un momento en que uno diga, hoy el mundo ya no va a cambiar más, así que ya no se va a necesitar la capacidad de adaptabilidad o flexibilidad. Entonces yo creo que esa es una que es de las más importantes. Otra es como, creo yo, la capacidad de innovación también y creatividad. ¿Por qué? Porque también con este mundo cambiante uno tiene que a lo mejor tratar de entregar ideas nuevas, ideas creativas, innovadoras que te permitan adecuarte también a estos nuevos entornos y estos nuevos contextos. También se da mucho que, por ejemplo, las empresas hacen cambios, que llegan jefaturas nuevas, que no sé, pues te cambian el equipo. Entonces, frente a esas situaciones como comunes, uno tiene que tener esa capacidad de tanto adaptación como de a lo mejor entregar estas nuevas ideas para hacer distintas labores. Porque de repente, a lo mejor de un día para otro, a ti te van a decir, ya, tú estabas haciendo analista de planificación, pero ahora te vamos a tener que cambiar a control de gestión porque falta una persona y tú eres bueno y no te queremos despedir, así que te vamos a trasladar para allá. Y prácticamente no te van a pedir tu opinión, es como, chuta, toma esta opción o si no te vas a tener que ir y a lo mejor probablemente tú vas a querer igual tomar esa opción. Entonces tomarlo también como un aprendizaje y como una capacidad de dar a lo mejor y entregar ideas nuevas porque tú vienes de otra área. Uno siempre tiene que pensar que uno tiene posibilidades de aportar desde su experiencia, aunque a lo mejor no sea tanta, pero si cambias, por ejemplo, de área, tú tienes ya otra experiencia distinta que probablemente a todos los que estaban acá. Entonces eso también puede ser un aporte y puede ser algo diferenciador. Entonces, quizás dentro de los primeros años, como que uno entra al mundo laboral, sería como ideal o esperable que uno intentara como navegar por varias áreas, como más que quedarse en una, como que entré a mi primer trabajo en una sola área, entonces me quedo aquí nomás porque ya vi que soy buena. Sí, mira, yo la verdad es que yo sí lo recomendaría. Ya, porque de repente uno sin querer se va sesgando en estar en un metro cuadrado y te quedas así ahí para toda la vida y finalmente a lo mejor no tuviste la oportunidad de ver o de probar algo nuevo que a lo mejor te puede gustar más. Por ejemplo, en mi caso, mira, te voy a contar mi historia. Yo primero partí trabajando en selección. Y yo encontraba que lo hacía súper bien, me gustaba. Bueno, yo llegué a trabajar a Correos de Chile y llegué al área de selección. Pero en un momento mi jefe me dijo, Loreto, te quiero pasar para el área de capacitación y DO. Y yo le dije a mi jefe, no quiero. Me dijo, no, Lore, si te va a ir súper bien, dale. Y yo estaba súper cerrada en ese momento y no quería porque yo decía, yo ya hago bien esto, ¿por qué me quieren cambiar? Sin embargo, pasé a la otra área, me fui a capacitación IDEO y para mí fue, pero de verdad que fue un cambio así maravilloso. O sea, yo me encantó, era demasiado distinto a selección. Yo pude conocer en la empresa, pude conocer mucha más gente. Es como que se me abrió un mundo. Así que yo después iba y le decía al Juanca, que era mi jefe, le decía, oye Juanca, gracias. De verdad yo le daba las gracias porque uno de repente a lo mejor por temor no quiere probar cosas nuevas. ¿Te fijas? Uno quiere a lo mejor quedarse en la zona de confort y eso te puede quitar muchas oportunidades. Así que sí, en verdad yo les aconsejo que prueben cosas y de repente en ese aprendizaje o en este probar distintas cosas pueden encontrar algo que les guste más. Hay un debate constante sobre si las empresas realmente valoran el potencial o si siguen pidiendo experiencia, con lo que ha visto en consultoras y organizaciones y en su mismo trabajo. ¿Cree que hoy se está reconociendo más el talento joven o aún le falta avanzar a las empresas? Mira, esto igual es un poco triste, pero en realidad yo creo que les falta harto, porque en general como que yo veo que las empresas piden muchos requisitos e incluso muchos requisitos para gente incluso que va a hacer la práctica. Entonces, de repente yo digo, pero ¿por qué piden tantos requisitos si son practicantes? Son personas que van a aprender, que van acercándose a su primera experiencia laboral. Entonces yo creo que sí, de repente las empresas son demasiado, como quien dice, demasiado cuadradas a lo mejor, o buscan mucho la perfección en una persona, no sé, trainee o un practicante, y de repente se pueden estar perdiendo talentos por en el fondo pedir tanto requisito, porque finalmente, como les decía anteriormente, o sea, uno sale de la U y sale obviamente con más que nada la teoría,
y no tanta práctica. Entonces, por lo mismo también creo que durante todo el trayecto universitario o en el instituto o en la institución educativa se debieran dar más chances de acercarse al mundo laboral, porque finalmente hay mucha gente que dice, no, mi universidad fue la escuela de la vida y de repente es así igual. O sea, muchas personas aprenden mucho más que toda la teoría de la universidad en un mes en un trabajo que fue súper complejo. Porque, ¿verdad? Uno se enfrenta a situaciones. O sea, cuando yo trabajé en capacitación IDEO, vi un montón de cosas nuevas que, claro, yo lo estudié en la universidad, en la teoría de la organización y no sé, pues en selección, pero la vida misma te va enseñando mucho más, entonces deberían darle más apertura a que en el fondo el alumno en práctica o la persona que va a llegar al primer trabajo aprenda en base a su experiencia y también pueda aportar desde ahí, porque efectivamente yo creo que hay muchos alumnos que tienen muchas ganas y de repente por esos requisitos quedan fuera de un proceso. O sea que usted le diría a las universidades que ellos salgan a terreno y lleven a sus estudiantes a distintos trabajos para que ellos vean en qué pueden ser buenos y ver en qué desenvolverse en unos años más. Sí, a mí me parece una buena idea eso. En el fondo, acercarlo, por ejemplo, no sé, pues yo a lo mejor soy muy autorreferente, pero cuando yo estaba en la U, claro, tuve unas preprácticas, pero no, fueron muy después, por decirlo de alguna manera. Fueron como en cuarto o quinto año de la universidad, cuando casi ya estaba por salir. A lo mejor si yo hubiese tenido ese acercamiento en primero, segundo, ya hubiese sabido de antes que me hubiera gustado más irme por lo laboral, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces uno ya empezaría a tener como una claridad más desde antes y no como al último momento. ¿Y qué pasa cuando uno está como cerca de titularse? Como que también entra un poco en desesperación porque es como, chuta, voy a salir, necesito encontrar pega y de repente a lo mejor uno encuentra trabajo después en lo que encontró nomás y no a lo mejor en lo que era más bueno. Igual, la vida es larga y yo la recomendación en general que les daría es que no entren en desesperación porque a lo mejor el primer trabajo no es el que más les encanta o en los primeros 3 años no es lo que más les gusta. En el fondo, la vida es muy larga. O sea, imagínate, yo tengo más de 15 años de experiencia, partí en selección, después capacitación, DO, y al final llegué a empleabilidad y llevo más de 6 años en empleabilidad y a pesar de eso, yo sigo abierta a hacer otras cosas. O sea, de verdad que uno nunca para de aprender y nunca se pongan límites. Eso. Quizás retomando un poco hacia donde las empresas no tienden a darle oportunidad a los jóvenes, hay una cierta dicotomía porque también uno llega a una cierta edad que creo que han pasado los 40, 45 años, donde también cuesta un montón encontrar trabajo. Entonces, como tengo todas las capacidades técnicas, tengo mucha experiencia, pero aún así no encuentro trabajo. De hecho, me parece haber leído un estudio que en Chile la búsqueda de trabajo había aumentado de 5 a 10 meses. Entonces, ¿eso a qué se debe? Como que tampoco las empresas ya quieran contratar como gente después de cierta edad. ¿Sabes qué? En realidad eso es como, a ver cómo decirlo, es como contradictorio. Es súper contradictorio porque por una parte buscan personas en general con X años de experiencia, no sé, pongámosle 10 años de experiencia como máximo, o no sé, a los que tienen más de 15 años como yo. A lo mejor después a mí me va a costar encontrar trabajo porque de repente se piensa que son personas ya más senior que van a pedir más plata. Eso es una. Es como, no, esta persona va a pedirme muchas lucas, así que no, mejor vámonos por alguien más barato, más joven. Ya, ese es un tema. Otro es que lo que yo he hablado con colegas, ya, es que dicen, no, es que gente mayor de 40 o 50 ya son muy complicados, vienen con mañas, en cambio una persona más joven uno los puede moldear, ¿ya? Pero en general yo creo que esos son puros prejuicios y son puras ideas infundadas, porque puede haber una persona de 60 años que sea súper innovador, que se adecue a la renta, que sea un aporte a una empresa, como también un cabro joven de, no sé, 25 años que a lo mejor no tiene toda la experiencia, pero tiene toda la gana y toda la motivación y va a ser igual bien la pega. Fíjate, entonces yo creo que de repente como que el mundo laboral tiene muchos sesgos y eso creo que pierde la posibilidad de captar buenos talentos, tanto mayores de edad como menores de edad. Y como decías tú, efectivamente,
hay estudios que demuestran que se está alargando el tiempo de encontrar trabajo. Y también eso hoy en día se puede estar viendo por un tema del contexto económico nacional, el contexto también político, de que siempre cuando hay años de elecciones en general como que se contrae un poco el tema de contrataciones porque no se sabe cómo va a venir la economía el próximo año, etcétera. Entonces probablemente nosotros esperamos que cuando ya se sepa concretamente qué es lo que va a pasar en las elecciones que vienen, ahí ya debería a lo mejor activarse un poco más el tema laboral, que también se ha visto que hay mucho desempleo. Bueno, usted de la psicología organizacional, ¿qué recomendaciones les daría a quienes están saliendo de la universidad y para que puedan afrontar sus primeros meses laborales de manera más equilibrada y llevadera? Primero que nada, como les mencionaba, tratar de ser abiertos con la búsqueda, tratar de ver en qué yo tengo fortalezas y tratar de buscar a lo mejor con ese foco. Ya no angustiarse, porque uno en general se tiende a angustiar mucho cuando, no sé, pasan 3 meses y no he encontrado trabajo, empieza uno chuta, no voy a encontrar, y de repente también abrir a lo mejor un poco la mente a no solamente ver trabajos en una empresa, a lo mejor ver la opción de hacer un emprendimiento, partir haciendo algo, algún voluntariado, no sé, pero en el fondo tratar de mantenerse activos y tratar de acercarse al mundo laboral. Y un consejo que venía pensando en el camino es que traten de repente de hablar con gente que sea de empresas, del área donde ustedes querrían trabajar. A lo mejor no tienen una oferta, pero les pueden contar cómo es la vivencia en trabajos de ese estilo. Por ejemplo, no sé, pues ahora existe LinkedIn. Antes no existía LinkedIn. En mis épocas antiguas, ¿qué tenía que hacer? Nosotros teníamos que ir a dejar el currículum impreso a X lugar y uno entregaba el currículum y llegaba a la empresa X y la secretaria te decía, ya, muchas gracias, y guardaba tu currículum y ahí quedaba en un montón de currículum guardado. En cambio, ahora uno tiene la chance de por LinkedIn conectar con una persona, si te acepta le puedes mandar un mensaje. Entonces ya existen más opciones de acercarte de repente a personas y no tener miedo. Mucha gente dice, oye, pero ¿cómo le voy a hablar a esta persona si ni me conoce? Da lo mismo, háblenle. A lo mejor van a recibir 10 no, pero un sí. O 20 no, pero un sí, o X. Pero igual intentarlo, no escatimar en intentos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque yo creo que es súper bueno de repente preguntarle a la gente en base a su experiencia cómo es trabajar en esta área, en esta empresa. Lo otro que también yo recomiendo harto es pensar en qué cultura organizacional me gustaría a mí estar. Porque también uno busca un calce cultural. Ya de repente hay una empresa que, no sé, pues no tiene de repente idea de, no, yo quiero entrar a una startup porque es más innovadora, son con gente más joven, pero si tú eres una persona muy estructurada, muy más ordenadita, planificada, a lo mejor una startup no te va a servir. ¿Por qué? Porque las startups tienes que hacer de todo. ¿Te fijas? Entonces como que a lo mejor no te van a dar ni siquiera alineamientos y tú vas a tener que ir a crear. En cambio, si tú sí eres una persona creativa, que te gusta tú hacer tus cosas, tú armar las actividades o no sé, por estar en un equipo que un día te va a pedir hacer esto y el otro día te va a decir, no, en realidad no, ahora haces esto otro, a lo mejor ahí sí vas a adecuarte mucho más a una startup, pero si no, no. Entonces, te fijas, hay que como que pensar muchas cosas de repente, pero no obnubilarse en... entonces si no es esto, terrible, no voy a poder hacer nada en la vida. No, tratar de ser bien aperturados mentalmente. Dentro de lo mismo, creo que hay un rumor bastante latente o que se escucha mucho del boca a boca, que yo por lo menos he escuchado mucho, y es el hecho de que te dicen que muchas veces depende mucho de tu universidad si es que tu currículum pasa. Sí, mira, respecto a eso... Yo te puedo decir que hay empresas que sí son discriminatorias con la institución educativa. No sé cuáles son, la verdad. Pero sé que, por ejemplo, hay empresas que valoran mucho la católica, por ejemplo. O que sea de una universidad tradicional. ¿Te fijas? Y que no sea de privadas, por ejemplo.
Pero yo creo que eso era mucho más antes. Ahora yo veo que hay muchas más oportunidades dependiendo más de la persona, ¿te fijas? De cómo tú te muestras, porque a lo mejor va a llegar como les decía antes, a una entrevista llega una persona a lo mejor de la Católica, otra de la Diego Portales, otra de, no sé, pues del Andrés Bello, y otra de la Federico Santamaría, por decirlo, y otro de la USACH, ¿ya? Pero a lo mejor si el de la USACH llega con súper buena actitud, con una capacidad que demuestra en el fondo de apertura al aprendizaje, a adaptarte, a colaborar, a lo mejor por mucho que uno diga, hoy sí, el de la Católica, no sé qué, a lo mejor igual yo me voy a quedar con el de la USACH si es que yo veo esas habilidades que me interesan para mi equipo y también el calce cultural. Sí. También me puse a pensar como con respecto a lo del tema del currículum y recuerdo que nombró el tema de hacer como trabajos voluntarios y me surgió la duda de ¿cuánto realmente afecta para nosotros como las actividades que hagamos dentro de la universidad? Porque siempre está esa persona que nunca tiene tiempo a nada porque siempre están 1000 cosas y si esas 1000 cosas que uno hace que quizás, no sé, ser parte del centro de estudiantes, ser los líderes de los proyectos o meterse en proyectos dentro de la universidad, ¿afecta realmente a cómo puedan ver un currículum? Sí, yo te diría que sí, sobre todo si, por ejemplo, eres participante de comités estudiantiles o actividades de ese estilo. Igual a mí me da como una visión de qué habilidades blandas puedes tener tú. Ya, por ejemplo, si te dice que eres el presidente del centro de alumnos, yo ya veo que ahí hay una actitud como más de liderazgo, ¿te fijas? Porque por algo fuiste el presidente y no fuiste a lo mejor nada. Entonces uno igual de esas pequeñas cositas va sacando información. Entonces la recomendación ahí es que eso se vea en el currículum. Porque hay gente que hace todas esas actividades y no lo anotan en el currículum, no se ven. Entonces uno no tiene por qué saberlo. No pensar que, en temas de curriculares, no pensar que el otro va a dar por hecho que algo sí ocurre cuando no es así. De repente hay gente que, no sé, pone el currículum, no quiere poner inglés avanzado porque puso que vivió en Estados Unidos 6 meses. Pero si no lo pones concretamente, de repente el mismo filtro con ATS o una persona que busca la palabra clave de inglés avanzado no te va a filtrar porque piensa que no lo maneja. Entonces uno tiene que ser súper explícito en los currículums, poner las cosas que has hecho y que quieres destacar, logros. De repente hay gente que, no sé, pues, es miembro del equipo seleccionado de ajedrez nacional. Eso también es importante mencionar, ¿te fijas? De repente hay gente que dice, no, voy a anotar mis hobbies. Los hobbies a lo mejor no es tan importante porque eso uno lo pregunta más en la entrevista, ¿ya? Pero como temas de deporte, de participación en temas sociales, voluntariado, eso a mí sí me va a dar información de cómo es la persona que viene a entrevista. Y de cierta manera dentro del mismo camino, si es que uno dentro de su vida como estudiantil o fuera de eso ha tenido otro tipo de trabajos, pero no como en el área, por ejemplo, si estudiamos ingeniería y trabajamos medio tiempo en un supermercado, también sería como relevante incluirlo, podría como beneficiarnos. Sí, yo creo que sobre todo, por ejemplo, cuando uno está buscando práctica y está buscando los primeros trabajos o el primer trabajo, ¿ya? Porque ahí uno ve que la persona tiene cierto ímpetu de, no sé, pues de ganarse sus lucas, ¿te fijas? Entonces eso también me da información, aunque sea algo nada que ver. Lo que sí recomiendo es que cuando ya tengan, no sé, pues a lo mejor la práctica, el primer trabajo y después a lo mejor un segundo trabajo, ya tengan más experiencia de unos 3 años, ahí a lo mejor sí pueden borrar eso porque ya no va a ser tan relevante. Yo te diría que es más para la práctica y para el primer trabajo donde da información relevante de cómo es la persona. Bueno, a nosotros los estudiantes cuando ingresamos a estudiar a la educación superior siempre nos dicen ya que nos vaya bien y lo otro es que hagan contactos. ¿Usted cree que los contactos sirven para el primer empleo? Sí, o sea, en realidad yo te diría que esto es un aprendizaje también para la vida. Las redes más que... Mira, de repente la gente tiene como un mal concepto de los contactos y uno piensa que es pituto. Y no es tan así. No es como que alguien te va a decir, ya, listo, tú por ser el hijo de mi primo Pedrito te voy a poner aquí. No, no es tan así. Eso se da obviamente en algunos casos, pero yo te diría que son los mínimos. Lo que sí se da
es que, por ejemplo, a lo mejor tú tengas un amigo que su papá trabaja en una empresa y como su papá te conoce desde chico, no sé qué, puede a lo mejor pasar tu currículum a su empresa y como calzas con lo que se busca, te llamen a entrevista y ahí tú tienes que batírtela solo. ¿Te fijas? Ahí tú tienes que prepararte bien para la entrevista, ahí tú tienes que estudiar bien la empresa donde vas a ir a la entrevista, ¿te fijas? Entonces sí, es súper importante generar redes. Desde que salgan, desde antes, desde siempre, porque la gente tiene una idea errada de que los trabajos se encuentran en su mayoría postulando por portales de internet, y eso no es así. La mayoría de los trabajos llegan porque una persona recomendó a la otra persona porque trabajó con ella, por ejemplo. Si yo trabajé con alguien y era súper bueno, era súper responsable, jugado, orientado al logro de resultados, con habilidades de comunicación, trabajo en equipo, etcétera, etcétera, yo lo voy a recomendar. Y yo lo voy a recomendar con la confianza de que esa persona sí va a rendir en el trabajo si es que queda. Yo no voy a recomendar a alguien que en verdad yo diga, chuta, en realidad él era como flojo, no llegaba tarde, no entregaba la pega. No, yo a esa persona no la voy a recomendar. ¿Te fijas? Entonces, el tema de generar buenas redes siempre sirve. Y lo otro que es un dato importante es que hay como un 70 u 80% de las ofertas laborales que no se publican en portales, que se consiguen porque, no sé, por ejemplo, yo que trabajo en el área de personas, que alguien me diga, oye, Lore, tú que has trabajado tanto tiempo con gente, ¿no tienes una persona que tenga experiencia en capacitación y que esté buscando pega? Porque sabes que justo en mi trabajo se fue una niña. Entonces, si yo conozco a alguien con esas características, yo le voy a pasar el currículum y probablemente le entrevisten y si les gusta, a lo mejor ni siquiera van a buscar más gente. A lo mejor ella va a entrar directamente. Y eso me ha pasado con usuarios que así como, hoy por si acaso le hablé a tal persona y entraron al tiro porque fueron recomendados. Bueno, hemos hablado bastante de los estudiantes y qué cosas deberían hacer ellos al momento de buscar su primer empleo. Pero si lo miramos desde la otra vereda, ¿qué deberían hacer las empresas para acompañar a la integración de los jóvenes? Yo creo que la empresa tiene hartas cosas que hacer, porque en general como que las empresas siento que son como ingratas. ¿En qué sentido? En el sentido que siempre buscan a los candidatos ideales. Ay, que sea el mejor, queremos contratar al mejor, no sé, pues ingeniero, queremos buscar a la mejor psicóloga, X. Siempre como que buscan a lo mejor, pero ¿qué dan ellos? Hay muchas empresas, sobre todo las empresas más grandes, que se enfocan harto en lo que es la marca empleadora. Que la marca empleadora es en el fondo, ¿qué tengo yo como empresa para atraer esos mejores talentos? ¿Te fijas? Entonces yo creo que las empresas podrían buscar involucrarse más con los alumnos en cuanto a lo mejor hacer visitas a las mismas instituciones y contarles cómo es trabajar en esta empresa o facilitar visitas de los mismos estudiantes a las empresas y que vean un día a día, por ejemplo, que estén un día normal con una persona en tal cargo. Yo creo que eso sería súper bueno y también ayudaría a atraer a los buenos talentos. Dentro de esta conversación también me surgió una duda y es que dentro de nuestro primer podcast con Viviana Arauz, que es una asesora de imagen, hablamos con respecto a cuánto puede impactar la primera impresión de una persona. Entonces, dentro de su punto de vista como de su carrera, ella opinaba que muchas veces la primera impresión es como definitiva para algo. Por ejemplo, si uno viene bien vestido, como en el caso de las mujeres, como con la cartera bien cuidada, con las uñas bien cuidadas. Realmente eso también podría afectar como que llegue alguien como con todas las capacidades, pero por ejemplo, si no está como bien aseado, no bien presentado, ¿puede afectar también? Sí, afecta. De hecho, yo en mi trabajo hago un taller de LinkedIn y en el taller de LinkedIn también se aborda la fotografía que uno tiene en LinkedIn. Ya hay gente que pone fotografías antiguas, gente que pone fotografías pixeladas, con el perro, o sea, de verdad fotos muy malas, ya, pero no malas porque sea una mala foto, sino que es mala para el propósito que tiene LinkedIn. Yo les digo que muchas veces los reclutadores o las jefaturas que están buscando a alguien para su cargo se dejan llevar mucho por el prejuicio de cómo se ve la persona. Entonces, por lo mismo también se recomienda ver bien qué es lo que tú quieres proyectar como profesional. ¿En qué sentido? De repente,
no sé, pues hay gente que es más innovadora, creativa, más del mundo, ponte tú, del diseño, y que va a ser raro verlo, no sé, pues muy terneado, con corbata, sería como súper extraño porque como que el perfil no va para esa línea, ¿fijas? Pero si es una persona que quiere, no sé, encontrar trabajo en un banco o quiere una institución, no sé, gubernamental o qué sé yo, a lo mejor ahí sí va a tener que estar más ordenadito, con una vestimenta a lo mejor más formal, ¿te fijas? Pero yo te diría que lo que sí tiene mucha razón es detalles, como las uñas. Por ejemplo, de verdad que de repente llega, no sé, una candidata súper bien ordenadita, el pelo todo, y con las uñas, por ejemplo, con la pintura salía. Y es como, chuta, pero ¿cómo no se preocupó ese detalle? ¿Te fijáis? Son como detalles que uno dice, esto me habla, claro, de la presentación, pero también me habla de otras cosas, la prolijidad. O sea, a lo mejor yo a esta persona le voy a pedir hacer un informe y, no sé, le va a dar lo mismo que tenga faltas de ortografía. Por ejemplo, o sea, yo puedo suponer cosas o yo puedo pasarme el rollo, como quien dice, de que la persona puede tener falencias en otras áreas por cómo viene presentada. Entonces, para evitarse todo eso, es mejor ir bien cuidado. Pues a lo mejor no ir toda producida, pero sí ir bien maquillada, no demasiado maquillaje, con las uñas pulcras. No sé, por lo mismo también si tienen entrevistas presenciales, no ir corriendo a la entrevista llegando todo transpirado, te fijas, sino que tomarse el tiempo para que uno llegue bien, en buenas condiciones, te fijas, porque sí, la primera impresión de repente es radical en cómo te ven y cómo te ven para el cargo. Sí, y finalmente creo que hay otro prejuicio que se da mucho y es como el tema de las perforaciones y los tatuajes, que dentro de nuestra generación es algo como muy común, pero siempre se ha dicho que te imposibilita mucho o que te cierra muchas oportunidades dentro de ciertas empresas si es que los posees. Sí, hay empresas que son bien cerradas. Y claro, pues en ese tipo de empresas probablemente no te van a aceptar con un tatuaje muy visible o con un piercing aquí, no sé, pues en la nariz, muy, muy evidente, estos que son como aquí en medio. El septum, creo que es. Septum, claro. Entonces, en ese sentido, si quieres encontrar trabajo y sabes que en realidad va a haber muchas empresas que a lo mejor te van a juzgar por eso, tal vez mejor sacártelo, ¿te fijas? Los tatuajes, pucha, cubrírtelo, ¿te fijas? Pero si tú en realidad tú dices, pucha, yo soy así y así soy yo y la empresa donde yo entre quiero que me acepte tal cual soy, a lo mejor anda nomás así, porque la empresa en verdad, si tú te vas a sentir cómodo trabajando en una empresa que sí te acepte como eres, va a haber empresas. O sea, hay empresas que aceptan gente así también. Y sobre todo ahora en el último tiempo, que ahora está mucho más libre el tema de inclusión, te fijas, hay mucha inclusión de distintos tipos. Entonces, como que eso de repente para ciertas empresas pasa como a segundo plano. Pero hay otras empresas que sí lo consideran. Así que si en verdad quieren tener más chances, ahí a lo mejor sí tienen que a lo mejor tener cuidado con esos detalles. Y para finalizar, Loreto, si tuviera que darle un mensaje a las personas que están egresando de sus carreras y recién están postulando algún trabajo, ¿qué les diría? Ya, lo que les diría, primero que nada, es piensen bien qué quieren, qué es lo que les gusta, en qué área les gustaría trabajar o en qué tipo de empresa. De repente uno también tiene claro qué tipo de empresa le gustaría trabajar. Hay gente que me dice, no, yo siempre he querido trabajar en el gobierno y postulan al gobierno y quedan en el gobierno y quedan para siempre en el gobierno. Hay otros que no, que quieren entrar a una empresa grande. Entonces, en verdad, piensen bien qué es lo que quieren hacer a futuro, pero sin también sesgarse a que eso va a ser lo último de su vida, porque, o sea, están recién partiendo la vida laboral. Les queda un mundo por probar y alternativas que podrían llegar a vivir y por lo mismo no sesgarse. Y yo creo que la actitud es muy, muy importante. O sea, cuando vayan a proceso, cuando postulen, la actitud de repente marca mucho la diferencia. De verdad que ha habido veces que la persona no maneja todas la N cantidad de requisitos que piden,
pero como tiene una actitud tan ad hoc a la empresa, uno dice, oh, esta persona se va a adaptar súper bien al equipo, se adaptan a la cultura y tiene una muy buena disposición, uno de repente opta por esa persona, a diferencia de otra que no tiene esas características de habilidades blandas, pero lo conoce todo y lo sabe todo, por ejemplo. Entonces, fijarse muy bien en tener una muy buena actitud, mostrarse con buena disposición y, como les decía también, y lo que tú también comentabas, el tema de las redes. Empezar desde siempre con redes. Cuando ustedes entren a un trabajo, no pierdan contacto con las personas que conocieron en ese trabajo. Porque de repente la gente, ya me cambié de trabajo, me fui a esta otra empresa y chao, y no pescan más a esas personas o hablan una vez a cada 5 años. No, mantengan regada la plantita. ¿Por qué? Porque de verdad que eso marca la diferencia cuando uno de repente está buscando trabajo y le habla a una persona a quien a lo mejor siempre le hablas, no va a ser tan extraño que tú le hables y le cuentes, oye, sé que ahora estoy buscando trabajo, por si tú me podrías ayudar, nos podríamos juntar. Te fijas, no va a ser tan extraño a cuando uno nunca habla con la persona y te llaman por esta situación, de repente lo toman a mal, porque dicen, chuta, me llama para puro pedirme ayuda cuando está sin pega. ¿Te fijas? Entonces, siempre mantener en el fondo el contacto con las personas, sobre todo con las personas con quienes hiciste buenas relaciones en un trabajo, con antiguas jefaturas, compañeros, de repente gente de otra área también que te tuviste que relacionar, mantener siempre los contactos y mantener en el fondo viva la plantita, regarla. Bueno, le ofrecemos unos minutos para invitar a la audiencia a ver este capítulo y para que nos cuente qué le pareció esta experiencia. Los invito a ver el capítulo porque creo que puede ser una gran ayuda, sobre todo para personas que están cursando estudios, que todavía no salen de la universidad. Creo que les puede ayudar mucho a cómo prepararse para una búsqueda, cómo enfrentar mejor la situación de esta incertidumbre que uno tiene cuando está saliendo de la universidad o durante la universidad. Entonces, los invito a que vean este capítulo. Y a mí me pareció una muy buena experiencia, espero que les haya ayudado. Yo estoy súper abierta, siempre, por lo menos por LinkedIn, yo muchas veces hago publicaciones y si la gente de repente me pide ayuda o consejo, yo también les respondo. O sea, si hay alguien que de repente necesita saber algo, me pueden preguntar y no hay ningún problema. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Con esto damos cierre al capítulo de hoy. Ha sido un gusto compartir con usted esta conversación y explorar distintas perspectivas que aportan al desarrollo personal y profesional. Le agradecemos nuevamente por su tiempo y por acompañarnos. Por lo mismo, queremos entregarle un pequeño presente a manos de nuestro subgerente Amaro Díaz. Sí. Por aquí una libreta con su nombre y el logo del Lego. Y unos sachin. Oh, gracias. Espero que les sirva. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a quienes nos acompañan, gracias por escuchar y por ser parte de este espacio. Los invitamos a seguir atentos a los próximos episodios.